Profesora y compañeros, el tema a tratar de hoy es la Edad Media y el sistema feudal. La Edad Media suele ser considerada por los historiadores dividida en dos sucesos de suma importancia. El primero, que dio inicio, que le atribuye a la caída del Imperio Romano, y por otro lado el hecho que marca el fin de la Edad Media tras la caída del Imperio Romano Oriente en 1453. En los siglos XV y XVI también se estaban ocurriendo acontecimientos importantes, entre los que ellos resaltan es el renacentismo, el descubrimiento de América, la aparición de la imprenta y la reforma protestante de Lutero. Todos estos días hemos ido aprendiendo acerca de la historia. En concreto, la Edad Media, conocida también como la época feudal, fue el periodo histórico que abarca desde el periodo romano hasta la época del descubrimiento de América, tras los años 476 y el año 1492. El origen del feudalismo se sitúa en el momento en el que se desintegró esto, en que el imperio carolingio en el siglo IX se desintegra. En tal situación, los monarcas comenzaron a tener ciertas dificultades para defender sus posesiones, por lo que condujo a los reyes, tras la caída del Imperio Carolingio, verse obligados a buscar el apoyo de los nobles, entonces especialmente de condes y marqueses, a cambio de cederle parte del reino, parte de tierras donde puedan tener el poder absoluto. ¿Y qué fue el feudalismo? El feudalismo era una forma de organización social y política, donde se basaba en las relaciones del vasalle con los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y se predominó en Europa durante la Edad Media. La palabra feudalismo proviene de la época feudal y hace referencia porque se sitúa en Europa entre los siglos IX y XV, ¿no? Las características del sistema feudal: uno, en su economía, durante el feudalismo estaba basada en la agricultura y la ganadería. Su subsistencia económica se basaba en los trueques que se podía realizar. Su fuente de riqueza, la propiedad de la tierra, que estaban en manos de los señores feudales. El trabajo manual recaía en los siervos que trabajaban las tierras y pagaban a los señores. No había industrias. Todos los productos eran realizados por manos de los artesanos. También la división social con fuerte jerarquización en dos estamentos. Por un lado eran los señores, que eran los privilegiados, y por otro lado eran los no privilegiados, o sea, los vasallos. Entre los dos señores se encontraban el noble y el clero. Y el pueblo llano conformaba el estamento no privilegiado, es decir, la población que producía y pagaba impuestos a los señores a cambio teóricamente de protección física y espiritual. También desapareció un poder central y la expansión de feudos que asumían funciones estatales como la legislación, los impuestos y la justicia. También la vida rural se intensificó gracias al papel preponderante personal entre individuos. Entonces, quiere decir que las zonas urbanas se desintegraron, la vida rural comenzó a intensificarse. Y la Iglesia Católica, que también consolidó como un actor de primer orden, política, social y económica en esta época, y también culturalmente, ¿no? Se basaban en las posesiones territoriales y en el prestigio que podían adquirir. Los aportes que nos dejó el feudalismo fueron la mejoría de los molinos de agua en la península ibérica, donde bajo el dominio musulmán
Se perfeccionaron las técnicas de irrigación para las acequias. También se mejoraron los métodos de enganche para animales, lo que facilitó el cultivo, el barbecho y se extendió por todo el centro de Europa. También desarrollaron y se expandieron por toda Europa y aumentó la producción. Con ello pusieron las bases para que se produjese un aumento demográfico parejo a una producción cada vez mejor. Tradicionalmente se consideró que la Edad Media fue una época culturalmente oscura, ya que se desarrolló en dos momentos graves para la cultura, que se consideran y que fueron la civilización romana y la época del renacentismo. Pese a este mito, que fue una época bárbara, que fue una época violenta, y donde la cultura era algo eminentemente residual, la Edad Media fue un momento en el que se realizaron grandes avances en el ámbito de la cultura. Dada la extensión de la Edad Media y la división geográfica que ésta tenía, se experimentó muchos cambios culturales, principalmente en el ámbito del arte. La Edad Media vio el renacentismo. Nació el arte islámico, con sus grandes construcciones, cubiertos, lacerías, una ciudad muy colorida y con una decoración muy grande. También existían los avances arquitectónicos, los jardines, y etcétera, ¿no? También respecto a la filosofía, durante la Edad Media esta ciencia se intensifica, relacionándose con la religión hasta el punto que difícilmente se puede separar el ámbito de la teología. Entre dos temas más tratados fueron la filosofía, que se encontraba en la relación de la razón y la libertad del hombre frente al plan divino. También en la literatura hubo obras literarias enormemente extensas y durante esa época se trataron enormes cantidades de temas diferentes. Generalmente se suele dividir en dos bloques: la literatura religiosa y la literatura profana. También, sin duda, la cultura y la filosofía, el arte y la música marcaron un antes y un después dentro de la Edad Media. Siempre fueron admiradas estas obras, ¿no?, que surgieron. También los aportes culturales que la Edad Media nos pudo dejar fueron los órdenes mendicantes. ¿Qué quiere decir esto? Fueron órdenes religiosas que surgieron en el siglo XIII. Los miembros viven de la limosna y del trabajo propio. Los monasterios fueron casas o conventos donde poblado vivía en comunidad con las monjas, y los monasterios buscan un lugar de retiro, de oración y estudio. Los monjes impartían enseñanzas, entregando sabiduría en una época de desorden e ignorancia. Los escolásticas es el nombre que se le otorga al saber medieval, a la filosofía. En la mezcla de cuatro culturas, la cristiana, la arábica y la judaica, y también la aristotélica, basado en la fe y la razón. También un aporte que nos dejó la Edad Media y el feudalismo fue el vidrio. Los fenicios descubrieron el vidrio. La brújula es un instrumento para determinar las direcciones de una superficie terrestre. Se basa en una barrita imantada que gira libremente sobre el soporte vertical y que siempre orientaba al norte magnético, ¿no? También está el astrolabio o astrolabio, que se representaba en una esfera del firmamento con las principales estrellas, dotados de aliadas
con pínulas para observar los altos lugares y movimientos de los astros. Los aportes políticos que nos dejó el feudalismo fueron un sistema de organización política, social y económica predominante. Con el feudalismo se creó un nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, dando un lugar nuevo a que repartan poder y riquezas. El modo en el que lo desarrollaron fue el vasallaje, su subordinación de los segundos respecto a los primeros.